Saludos, queridos amigos, seguidores de Somos Libros. Les habla Marcos López Herrador e iniciamos una nueva etapa en este programa. Somos Libros es un programa cultural dedicado a los libros y a los escritores, pero precisamente por ser un programa vivo no es ajeno a la actualidad. En estos días el independentismo catalán está poniendo en peligro la propia existencia de España, que si se paran a pensar, es cuanto tenemos los españoles. Culmina así un proceso de deslealtad permanente de una parte de la sociedad catalana, que si por algo se ha caracterizado es por su egoísmo e insolidaridad con la nación española. Lo que resulta sorprendente, porque solo desde el concepto de nación se entiende que en consideración a los intereses generales se destinen recursos e inversiones a aquella región que tengan más posibilidades de prosperar en bien del interés común y en beneficio de todos. Así resulta razonable que a esa región se aporten recursos financieros, humanos, materiales, inversiones en infraestructuras, subvenciones, beneficios fiscales, apoyo político, etc. Tiene sentido que para desarrollar su industria se proteja el mercado interior para favorecer la venta de sus productos y que durante décadas se siga una política de aranceles que favorezca ese fin. Esa región, naturalmente, tendrá un desarrollo económico superior y dispondrá de una mayor riqueza que el resto y, por tanto, podrá contribuir con una mayor cantidad de tributos al sostenimiento de las cargas comunes, permitiendo a sus habitantes ser solidarios con los intereses que tienen de los que tienen menos y necesitan más. Pero si alcanzado un determinado nivel de riqueza, no solo en base al propio esfuerzo, sino con el esfuerzo y el sacrificio de todos, esa región pretende no querer saber nada de las necesidades generales, pretende que toda la riqueza que produce quede en su propio y exclusivo provecho, a la vez que pretende seguir beneficiándose de los servicios comunes que otros se ocupan de pagar, seguir recibiendo fondos para infraestructuras, continuar recibiendo subvenciones y todo tipo de beneficios, seguir manteniendo el mercado nacional cautivo para la venta de sus productos, quedándose incluso con el IVA que se genera con la venta de los mismos en cualquier punto del territorio nacional, mientras cierra su propio mercado al resto mediante trabas como la del idioma, además pretendiendo tener voz y decisión en el nombramiento y composición de los órganos clave del Estado, formando parte de ellos, interviniendo incluso con capacidad de veto en el planteamiento de la política exterior, condicionando la legislación del Estado central, a la vez que este Estado central no puede intervenir en decisión o política alguna de la región en cuestión. Lo que nos encontramos es que la región se ha convertido técnica y efectivamente en potencia colonial y España en su colonia. Lo que era razonable considerando dentro de la nación se convierte ahora en mera explotación del resto, en brutal depredación de recursos, hombres, medios y en una voraz transferencia de renta a través de un mercado cautivo. Lo que no puede producir más asombro y perplejidad es que, alcanzado ese punto, la región en concreto siga planteando que está oprimida y es víctima de la insania española. Es este el mundo al revés, el mundo de Alicia a través del espejo. Si la región beneficiada sigue manteniendo su horizonte de reivindicación de independencia, bien puede entenderse que es por pura retórica y ganas de distraer la verdad. Es absurdo que desee la independencia quien ha alcanzado el estatus de potencia colonial. En los últimos días, el proceso revolucionario que lidera el independentismo catalán ha producido un golpe de Estado al utilizar una violencia institucional, hasta ahora desconocida, para destruir el orden constitucional. Culmina así un desastre que comenzó con la Constitución de 1978 y ha puesto de manifiesto no el peligro de que Cataluña se independice, sino que de España deje de existir y sea destruida. Existe un sinnúmero de libros y escritores que han tratado esta deriva separatista. Hoy dedicamos nuestro programa a conocer la opinión de algunos de esos autores. Les repito que soy Marcos López Herrador,
que soy Marcos López Herrador y que estamos en Somos Libros, su programa de lectura con valores. Gracias por acompañarnos. Pues muy bien, hoy tenemos el honor de estar pues muy bien acompañados, Estamos muy bien acompañados en nuestro programa. Tenemos con nosotros a Javier García Isaac. Javier García Isaac, que es una de las voces más polémicas y seguidas de la radio española. Director de Radio Ya y autor de un libro interesantísimo que está teniendo un éxito que no deja de sorprendernos a todos, no por esperado, sino porque aquello que se espera de un libro en cuanto a difusión se materialice. Y es lo que está ocurriendo con su última obra, de Cita con la historia, en el que se analiza la historia de España desde 1898. Saludos, querido Javier. Un placer estar aquí en tu programa, en este estreno tuyo, dirigiendo Somos Libros, dirigiendo y presentando. Muchísimas gracias por tu presencia y por tu colaboración. Háblanos de tu libro Cita con la historia. Bueno, Cita con la historia lo llevo comentando a lo largo de todo este año en las distintas presentaciones. Es un libro didáctico, es un libro de combate, para que nos entendamos. No es un libro que pretende sentar, es un libro que recopila cosas que tenemos meridianamente claras, pero no por muy consabidas dejan de ser importantes. Es un libro que va de desastre en desastre. Me refiero que empieza en 1898 y acaba con Zapatero, con lo cual viene a ser 100 años de la historia de España, ¿no? Hablamos del desastre del 98, Cuba, Filipinas, se nos olvida en muchas ocasiones también Puerto Rico. Hablamos de ese tratado de París por el que perdemos nuestros territorios de ultramar, los últimos que nos quedaban. Hacemos un repaso muy someramente en el prólogo, donde hablamos, un prólogo que viene escrito por José Utrera Molina, ya fallecido y no ha podido vio la luz, falleció al poco de que publicáramos el libro. También viene una reseña de Emilio Javier. Y en una introducción que hago, hacemos un repaso. Para entender el siglo XX hay que entender primero el siglo XIX. El siglo XIX fue auténticamente desastroso para España, con lo que yo considero que hubo 5 guerras civiles. Fue la guerra de la independencia, que no dejó de ser una guerra civil, puesto que gran parte de la población estaba al lado de los franceses, entre ellos el rey Fernando VII, que jugó con esa dualidad. A la postre ha pasado como el rey Felón. Entonces se podría considerar una guerra entre hermanos, ¿no? Luego tenemos las 3 guerras carlistas, que fueron, desde el punto de vista, en mayor o menor importancia, guerras civiles. Y luego tenemos la guerra mal llamada guerra de la independencia, que fueron las guerras con nuestros territorios de ultramar, que eran españoles contra España. Con ese bagaje encaramos el siglo XX, un siglo XX marcado por la tragedia. Y hay que recordar el terrorismo anarquista en Barcelona, el asesinato de los jefes de gobierno. España iba a la deriva, y luego hay un movimiento intelectual que gran parte, para entender lo que pasó después, que era el movimiento de los regeneracionistas. Un movimiento que, si bien eran grandes intelectuales y posiblemente con buen fondo, rechazaban la historia de España, porque consideraban que la historia de España solo estaba circunscrita en el siglo XIX. Ese es otro de los errores. España era muy anterior al siglo XIX, pero efectivamente el siglo XIX había sido un desastre, y consideraban que había que borrar toda nuestra historia y hacer caso a todo lo que venía de Londres o de París, ¿no? O incluso de más allá, incluso de Alemania. Pero claro, eso es un error, porque rechazó la propia historia de España y consideraba que lo mejor era lo que nos venía de fuera, ¿no? Pues, señores, Cita con la historia es uno de los libros más recomendables por su claridad, por su sencillez y por ser un libro muy completo que les recomiendo y que hay que leer. Nos acompaña también Agustín Ramón Rodríguez. Agustín Ramón Rodríguez es historiador español de gran prestigio y es académico correspondiente de la Real Academia de Historia. ¿Qué tal, Agustín? Pues nada, preocupado por lo que está pasando. Muy preocupado con lo que está pasando. Sí, como es como para preocuparse. Agustín tiene una, pues como no podía ser menos, tiene una trayectoria profesional, intelectual, docente y publicaciones, pues miren, tienen todas las que quieran. El último libro que acaba de publicar
es don Álvaro de Bazán y Guzmán, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes decir de este libro? Bueno, la verdad es que se sabe un poquito del tema, pero bueno, es contar una biografía de un gran hombre. Aparece en todos los manuales de la historia de España, incluso los más sencillos, y sin embargo no había ninguna biografía comercial sobre él, lo cual es sorprendente, pero pasa muchas veces en España que nuestros más grandes personalidades y sin embargo nos atraen mucho más otras figuras que son bastante más pequeñas. Es curioso que parece que nos atraigan más las personalidades que no han contribuido en nada al bienestar y a la grandeza de este país, y sin embargo nos atraigan muchas otras que tal. Este es tu último libro, pero realmente quizá el más famoso de los que has publicado es el de Victoria por mar de los españoles, ¿verdad? Sí, bueno, esa es otra... Va contra la leyenda negra, evidentemente. Es otro de mis intentos por luchar contra una leyenda negra que en buena parte se ha creado fuera sobre nosotros mismos, y que nosotros mismos parece que nos deleitamos en ella, y que creo que está en la raíz de muchos de nuestros males. En la raíz de muchos de nuestros males, el que muchas veces los españoles hemos aceptado e internalizado esa leyenda negra. Por ejemplo, el siglo XIX español, un desastre. ¿Y qué fue en Francia? ¿Qué fue en Francia? El modelo de todos los modelos. ¿Cuántas guerras civiles hubo en Francia? ¿Cuántas revoluciones gobernaron los Borbones, los Orleans, Napoleón I y III? Tuvieron una república. Se dieron hasta el lujo de tener una guerra civil invadidos por los alemanes en 1870. Sí, pero quizás, fíjate... Pero para ellos eso no es problema. Eso es lo en que España llega a pasar algo así. Claro. Y es un suicidio colectivo Eso de es lo toda que... la nación española. De decir, bueno, ¿por qué ese hipercriticismo siempre contra nosotros? Pero bueno, ¿qué pasó? El país modelo de Europa, el que mejor se lo ha montado en todos los sentidos, Alemania, ha sido 2 veces aplastado en 2 guerras mundiales. Esos son los triunfadores, los racionales. Vamos a Inglaterra, lo que era hace 100 años y lo que es ahora. ¿Qué batallas ha perdido Inglaterra? Pues aparentemente ninguna, pero hoy no es ni sombra de lo que era hace 100 años, cuando todavía estaban calientes los restos de la reina Victoria y cuando dominaban medio mundo. Muy bien. ¿Por qué esa gente no se preocupa tanto de esas cosas y nosotros, sin embargo, consideramos que prácticamente está todo justificado por los males de la patria? Pues muchísimas gracias, Agustín, por estar hoy con nosotros, y voy a presentar a nuestro tercer invitado, que es José Vicente Almela. José Vicente Almela, bueno, pues es ingeniero y ha publicado un libro que está teniendo un éxito de continuidad, está encontrando, es un libro que se está vendiendo más por el boca a boca y por su calidad y por su valor en sí mismo, que es 1000 años de historia de España. José Vicente, ¿qué nos puedes decir de tu libro? Pues, ¿por qué escribí yo este libro? Pues porque no he encontrado ningún libro que hable de la historia de España en su conjunto. Existen muchos libros especializados que hablan de temas concretos, pero a mí me hacía falta un libro que no fuera un 7 tomos de enciclopedia o sitios especializados. Y entonces se me ocurrió escribir este libro porque yo lo necesitaba consultarlo de vez en cuando. Entonces, ¿por qué se llama 1000 años de la historia de España? Pues es mucho más ambicioso que el que ha escrito Javier, porque evidentemente no es fácil escribir sobre 1000 años de la historia de España. ¿Por qué se llama así el libro? Pues porque empecé el año 1000
Y claro, del año 1000, el año 2000, que es más o menos cuando acaba, porque no he querido meterme con la época ya del franquismo y eso, porque eso ya es muy particular y creo que la historia hay que contemplarla con distancia. El año 1000 fue cuando Sancho el Mayor de Navarra reinó en Navarra y fue prácticamente el monarca de la España cristiana. Sus hijos, Fernando fue rey de Castilla y Ramiro fue rey de Aragón, con lo cual se puede decir que la España estuvo unida en sus manos en aquellos tiempos. La primera vez que España estuvo unida, luego fueron las herencias fueron degenerando la España, pero prácticamente creo que es el momento en el cual se puede hablar de España, porque el tema anterior de Covadonga y de los godos, pues posiblemente sí fueron españoles, pero nunca tuvieron el dominio de la España cristiana como la tuvo Sancho III el Mayor. Esa es la razón de escribir ese libro. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Bien, qué mejor punto de vista para analizar la situación en la que hoy se encuentra España que la de tres personas que han analizado y que tienen conocimiento de la historia como los invitados que acabo de presentar. Estamos viviendo, creo yo, una de las crisis más profundas y más peligrosas con la que España se enfrenta para mantener su propia existencia, que es el proceso de secesionismo en Cataluña. Y me gustaría recabar la opinión. Javier, ¿qué te parece la situación? ¿Cómo se está produciendo? Bueno, esto es una visión muy particular y a lo mejor me gustaría y es objeto de debate. Yo creo que España ha desaparecido de Cataluña hace muchos años. Estamos recogiendo lo que hemos sembrado. España hace dejación de funciones hace más de 40 años. Primero permite que un personaje como Jordi Pujol, por cierto, el amigo Luis María Ansón lo nombró hombre del año, hombre de Estado en ABC, cuando sabíamos que era un golfo en el año 77 por el tema de banca catalana. Estuvo, si no me equivoco, cerca de 18 años, sí, yo creo que fueron 18 años o 14 años, no me hagan mucho caso. Hemos ido de desastre en desastre, hemos abandonado el tema educacional, aunque siendo purista solo está cedido a las comunidades autónomas la gestión, en verdad están cedidas hasta los contenidos, porque nadie se ha preocupado ni qué se está enseñando en las escuelas. Es decir, lo que está sucediendo actualmente es la crónica de una muerte anunciada. Os voy a poner un ejemplo, yo creo que es muy claro. Cuando se ha multado a españoles, y por ende a catalanes, y por ende a españoles, por rotular en español en España, se les ha multado, y cuando se ha pedido amparo a los tribunales españoles, se les ha dicho que eso es un tema de Cataluña, que ahí nada podían decir. ¿Qué es lo que hace el comerciante al final? Acaba rotulando en catalán. ¿Por qué? Porque el gobierno de España no le ha dado amparo a esa necesidad. Y así podemos hablar sucesivamente. Esas luchas por el bilingüismo, no por imponer una lengua sobre la otra, sino el bilingüismo. Cuando han ido padres de familia al colegio, oiga, es que a mi hijo le están hablando en catalán, no sabe, se está integrando. Es problema de usted. Bueno, es problema de usted. ¿Cómo? Te digo, cuando ese padre de familia acudía a las autoridades españolas, le decía que con quien tenía que hablar son con las autoridades autonómicas. Una detrás de otra, pues ¿qué hace? Al final te callas, tienes que vivir en esa región, si no tienes posibilidad de salir fuera, y acabas volviéndote nacionalista o te acabas volviendo comprensivo. ¿Por qué? Porque el Estado español ha abandonado a los miles de españoles y de catalanes que hay ahí y lo ha dejado todo en manos del separatismo. Un separatismo que aquí tenemos a un historiador, y me corregirá si me equivoco, es que no tiene fundamento histórico de ningún tipo. Es un sentimiento que nace más o menos con fuerza, podría ser un regionalismo a partir del año 98, con lo cual yo creo del desastre del 98. Esto es una herencia también del desastre del 98. En definitiva, España, el gobierno de España abandona Cataluña y abandona a los catalanes y a los españoles, por ende, ¿no? Y luego hay un problema al que nos enfrentamos, y ya con esto termino, que también es serio y que habría que analizar. El separatismo tiene un proyecto ilusionante, aunque equivocado, pero es que enfrente no tiene nada. No hay ninguna voluntad. Se nos habla de constitución y de democracia y no se nos habla de España. Es una lástima, ¿no? José Vicente, ¿qué opina?
Pues estando de acuerdo con Javier en que en los últimos años las cosas han ido a peor, creo que el problema catalán no es un problema de hoy. El problema catalán es un problema que viene de siempre, diría yo. O sea, si contemplamos la historia desde el siglo XV, ya eso se ha visto muy bien en el programa ese de Isabel de la tele. Juan II, el padre de Fernando el Católico, tuvo un problema terrible con los catalanes. Los catalanes, en 1460, por ahí sería, o 70, los catalanes se quisieron independizar. Nombraron rey de es singular el darse cuenta que nombraron rey de Cataluña a Enrique IV el Impotente de Castilla. O sea, ellos dependían del rey de Aragón y quisieron nombrar rey con tal de no depender de nadie. Luego nombraron rey al duque de Anjou, que era un francés, luego a un rey de Nápoles. O sea, ellos quisieron, y entonces tuvieron una guerra de 10 años y al final la perdieron. Pero desde aquel momento ellos se quisieron independizar. Después vino el conde duque de Olivares, 1640 y tantos, con la ley de armas. Los catalanes también se quieren separar con Paul Cloris, y tienen una lucha que al final acaba ganando el conde duque, pero a costa de perder Portugal. A costa de perder Portugal, exactamente, eso iba a decir, Marcos. A costa de Portugal. Se podía haber perdido Cataluña y haber ganado Portugal, o sea que al final hubiéramos estado en las mismas. Posteriormente vino la guerra de sucesión. Cataluña otra vez se pone al lado del archiduque. La lucha en realidad es entre dos reyes, no es entre catalanes y españoles, pero ellos se ponen al lado del archiduque y también se quieren independizar. Eso en el año 1714. Agustín. Y más adelante en las dos repúblicas también. Quisiera matizar sensiblemente una cosa, porque es que las mentiras repetidas billones de veces terminan convirtiéndose en realidades. En 1640 Cataluña no se quiere independizar. Cataluña pasa a querer a aceptar la soberanía de Luis XIII de Francia. Se sienten franceses y piensan que les va a ir mucho mejor con Francia. Sí, sí. Pero no independizar, yo creo. Pero no iban a ser un reino independiente. Piensan que les va a ir mejor con Francia. Se quieren olvidar de España. Descubren, después de una guerra que dura 19 años, en donde se pierde la Cataluña francesa, que pasa Rosellón, Perpiñán y Rosellón, la Cerdaña. Entonces quedan curados de franceses genéticamente, y cuando muere Carlos II sin sucesión, en España se plantea, bueno, ¿qué hacemos? ¿Un Habsburgo austriaco para seguir con los Habsburgo, o mejor apostamos por el cambio, que parece que la Francia de Luis XIV, aparte de un mal enemigo, en ese momento es el estado puntero en Europa, no nos conviene mejor un Borbón que puede traer una serie de cambios? En España las opiniones se dividen. Lo peor es que en Castilla la mayoritaria es apoyar el cambio, mientras que los catalanes, tan escaldados que han salido de Francia, que lo que quieren es el archiduque Carlos sea rey de España. Pero hay catalanes también que piensan que no, que es mejor Felipe V. Pero en ninguna de las dos ocasiones Cataluña se quiere independizar por nada del mundo. La pérdida de los fueros después de la guerra de sucesión, curiosamente, implica que cuando se eliminan todos esos fueros que solo beneficiaban a monarquías locales y que le habían convertido a Cataluña en la Sicilia española, tierra de banderías y tal, no hay más que leer el Quijote. La mayor parte de la segunda parte del Quijote sucede en Cataluña, y Don Quijote es derrotado en Barcelona, en la playa de Barceloneta. Cuando se quitan todos esos monopolios, privilegios y tal, justamente cuando Cataluña crece y se convierte en una de las puntas de lanza empresarial e industrial. Las leyes de nueva planta no pudieron ayudar a la nueva planta. Gracias a la nueva planta, mientras que durante siglos había sido una de las comarcas más atrasadas, una de las regiones más atrasadas de España. Es decir, nunca habían querido ser independientes, nunca. Habían apostado por la raza francesa, o habían apostado
por otro candidato a la corona de España. Pero Rafael Casanovas, el supuesto héroe de la caída de Barcelona, no solo nadie le tocó un pelo y murió de viejo muchos años después, sino que habla constantemente de la patria, de España y de la religión católica en todos sus discursos y tal. Así que de separatismo nada. De hecho está 30 años ejerciendo de abogado, ¿no? De separatismo nada. Y tampoco es separatismo el que en el siglo XIX ese tan turbulento español, justamente los dos focos del carlismo sean el País Vasco y Cataluña. Del catolicismo más conservador y de la esencia pura de la patria, porque el resto, hay textos carlistas, incluso de la Tercera Guerra Carlista, que se comparan a sí mismos con Don Pelayo, que están reconquistando de nuevo España de influencias extranjeras y de tal y de igual. Y es curioso que en apenas 1 o 2 generaciones, tanto en el País Vasco como en Cataluña, esos antiguos carlistas, que se sienten españoles superiores al resto de los españoles, ya no les basta con ser españoles, ya se salen por encima, son mucho más que españoles, son o vascos o catalanes. Es curioso porque no transcurren apenas más que 1 generación o 2 para ese cambio de considerarse la sal de la tierra de España, los españoles perfectos, los que nunca han estado contaminados por moros y tal, a curiosamente a decir no, es que somos, ya no es que seamos más, es que además somos tan superiores que somos distintos. Y surge justamente entonces, es cuando surgen los dos nacionalismos. En los años 90 del siglo XIX, cuando en España hemos internalizado la leyenda negra, nos consideramos una nación fracasada y tal, y entonces ellos ya dicen, renunciamos a regenerar España, lo que queremos es separarnos de España, porque este país no tiene futuro. Y entonces, y en buena medida, es una reacción también xenófoba, por qué no decirlo, tanto en Sabina Arana como en los catalanistas, de las oleadas de inmigrantes que llegan al País Vasco y a Cataluña buscando trabajo en la industria, en los servicios y tal. Ante el desafío a perder su identidad cultural y tal, reaccionan frente a los emigrantes andaluces, extremeños y manchegos, haciendo hincapié en su identidad. Voy a aprovechar que estoy rodeado y acompañado de personas que conocen la historia en profundidad para compartir una reflexión personal que me gustaría contrastar un poquito mejor, pero de todas maneras voy a aprovechar esta ocasión. Fíjense que yo creo que ese sentimiento de superioridad por parte de los catalanes es fundacional, existe desde su propia raíz. Vamos a ver, Cataluña aparece como un condado de la marca hispánica, es decir, es una fundación carolingia del emperador Carlomagno. Fíjense en qué momento nos encontramos. Carlomagno y el imperio de Carlomagno es lo más civilizado que alcanza a ser Occidente tras la caída de Roma, en la que se ha hundido en la oscuridad. Y entonces es un condado francés del imperio carolingio. Cuidado, la nueva Roma. ¿Y qué tienen al sur? Moros. ¿Y qué tienen al oeste? A los salvajes de las montañas. Salvajes de las montañas, bárbaros. Es decir, desde el principio, hombre, ellos son franceses, olala. Y son superiores a esos moros y a esos salvajes de la montaña. Creo que esa sensación de superioridad en Cataluña es fundacional, y que no opera como fuerza separatista jamás, como bien nos ha explicado Agustín, no funciona como fuerza, jamás, porque jamás llegan a constituir un reino. Oiga, que estamos en un país en que ha habido el reino de Valencia, ha habido hasta el reino de Jaén, hasta Jaén ha sido un reino, el reino de Granada. Pero bueno, pero si es que aquí el que no ha sido reino es que no ha venido, es que
Bueno, pues Cataluña jamás ha sido independiente. No han tenido voluntad ninguna de independencia. ¿Qué ocurre en el siglo XIX? Pues ocurre en el siglo XIX que la revolución industrial solamente se ha producido en Cataluña y en el País Vasco. Esa burguesía que produce esa revolución industrial no es la burguesía dominante en España, que es la burguesía madrileña, centralista, castellana, la que reside en Madrid, el gobierno y la política está dominada por una aristocracia que es terrateniente, agrícola, financiera, pero no industrial. Esa burguesía industrial que va desarrollándose en Cataluña, para legitimarse y para tomar tono y nivel, es decir, para compensar la aristocracia que no tienen, desarrollan las artes, se hacen cultos, son ilustrados, son progre. Están en el progreso. Y además en el progreso de la revolución industrial que no se está produciendo en España. Y entonces empiezan a sentirse con mucho más motivo, digamos, muy superiores. Y además les fastidia muy mucho depender de esa élite casposa de Madrid. Y ahí es donde empieza el moderno nacionalismo y separatismo. Quizás esté equivocado, porque quiero decir, me habría gustado fundamentar muchísimo más esto que estoy diciendo, pero creo que la intuición no es muy descabellada. Agustín. Creo que el análisis es correcto. Lo que pasa es que en buena medida completa lo que ella acaba de decir. Pero creo que en la situación actual están interviniendo otros factores. No es realmente la burguesía catalana, da la sensación, la que está llevando a cabo el proceso. No, este proceso actual. Sino que, bueno, esto es una especie de locura de los antisistemas, de gente que dice, bueno, lo mejor que puede pasar es el apocalipsis, porque así triunfaremos nosotros. O sea, es una cosa tan sumamente irracional. Ya. Sí, pero Agustín, yo creo que curiosamente las fuerzas que están capitaneando esto, que están tal, que tendrían que ser los peores enemigos de esa burguesía catalana, en el fondo conservadora, creyente, católica, están jugando al cuanto peor mejor para que esto reviente, porque esa va a ser nuestra oportunidad. Sí, pero, o sea, es decir, ¿hasta qué punto se les ha ido de las manos el invento? Bueno, ¿hasta qué punto es una locura irracional? Es el riesgo. Bueno, pero esta locura irracional no es nada nuevo, porque esta misma burguesía catalana también estaba en los años 20 y estos mismos antisistemas también estaban en el año 20. Recuerdo la Semana Trágica de Barcelona, recuerdo los crímenes anarquistas. Es decir, que esa dualidad burguesía-anarquismo, que podría ser en contraposición, aquí se dan de la mano en Cataluña. Lo que está pasando ahora es un reflejo de lo que pasó en los años 20, si te das cuenta, ¿no? Ese terrorismo anarquista sin llegar a este extremo por el momento. Pero estos antisistemas de la época son los anarquistas de la otra época. Aquí el problema que tenemos es cuando tú fanatizas en la mentira. Marcos López Obrador comentaba ese sentimiento de superioridad. Claro, ese sentimiento de superioridad que no hay que olvidar que era el sentimiento, porque el racismo ahora está mal visto, en los años 20 no estaba tan mal visto. Sabino Arana era profundamente racista o supremacista, como lo queramos llamar. Prat de la Riba también, si uno lee los escritos de Prat de la Riba, son extremadamente racistas con el que no es parecido a ellos, o con el que ellos consideran que es la raza catalana auténtica, con lo cual era el perfil de la época. Eso les lleva a buscar un enemigo en común, pero esa burguesía por motivos económicos, no era por se inventan una historia, la tergiversan la historia para darse un halo de importancia, pero ya ni eso, ya por eso digo que el Estado hecho dejará de funciones. ¿Qué ha pasado con esta burguesía actual? Que ha fanatizado, posiblemente ni las propias mentiras que cuentan se la queda la burguesía, pero ha fanatizado a una serie de gente que cuando tú ya les das argumentos económicos, argumentos de que esto es una catástrofe o es la ruina, les traes sin cuidado, porque están fanatizados.
Es decir, estáis sin cuidado ya que sea verdad o que sea mentira, que el bono basura catalán, que el bono de deuda catalán está al nivel basura. Eso les da igual, eso es secundario, porque esto se les ha ido absolutamente de las manos. Se les ha ido completamente de las manos. Y además yo creo que últimamente, que es lo que ha desatado el proceso tremendo que ahora mismo estamos viviendo, es que les ha estallado entre las manos la corrupción. Y el partido, esa élite política que a través de la cual la burguesía catalana controlaba la situación, ha dejado de controlarlo. Ha dejado de controlarlo y se le ha venido abajo. ¿Qué ocurre en un proceso revolucionario cuando los moderados se vienen abajo? Pues simple y llanamente que se imponen los radicales. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, lamentándolo mucho, pero vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 1770. Fabricom. ¿Quieres jugar al golf y ser socio de un club de golf? Es el momento. Llámanos al 91 630 0820. Ven al nuevo Club de Golf de Madrid, en Las Matas. www.ncgm.es. Nuevo Club de Golf de Madrid. Conoce nuestras instalaciones y nuestra escuela. Organizamos tu torneo con las mejores ofertas. Tienes toda la información y las tarifas en nuestra web. www.ncgm.es o llámanos al 91 630 0820. Nuevo Club de Golf de Madrid. Mucho más que golf. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior. Todos los ciclos sanitarios e informáticos a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid. Tú escoges modalidad presencial o a distancia. Llámanos al 682-204-358. Síguenos en Facebook y Twitter. Centro de Estudios Profesionales TR 2012, Calidad Educativa. La editorial Secotia es un proyecto de desarrollo cultural cuyo objetivo principal es la defensa y dignidad del ser humano. Opinión y ensayo, reflejos de actualidad, biblioteca de historia, narrativa con valores, ensayo religioso, colecciones que dan un aire de vida a tu biblioteca. La editorial Secotia es garantía de altos valores. Suscríbete gratuitamente a sus boletines de Vive Secotia en secotia.com. Bien, queridos amigos, estamos de vuelta después de este bloque publicitario y quiero dejar una pregunta sobre la mesa. ¿Es Cataluña una nación? José Vicente Almeida. Hombre, yo no sé muy bien Cataluña lo que es, ni creo que ellos lo sepan. Ellos lo que quieren es ser distintos, como tú has dicho, quieren ser distintos a los castellanos. Eso es el gran problema catalán de toda la historia. Y además, habéis mencionado los problemas de la burguesía catalana y de todas estas cosas, y yo creo que hay un componente muy importante también en estos momentos, que es la emigración. La emigración, que en Cataluña es fundamental, están al lado del nacionalismo. Yo no sé las razones, debe ser porque quieren buscar su propia identidad, pero yo he conocido casos clamorosos, ¿no? Gente que le hablas con ellos y le dices, ¿y tú, tu padre dónde es? Pues mi padre es de Baeza y mi madre es de Córdoba, ¿no? Dice, pero yo soy profundamente nacionalista. No, pero para ser aceptados, claro, pero José Vicente, profundamente nacionalista. Por ejemplo, recientemente los distintos gobiernos catalanes han rechazado una inmigración hispanoamericana porque creen en el mismo Dios y hablan la misma lengua, el español. En cambio, está siendo muy bien aceptada una inmigración magrebí. ¿Por qué? Porque y ahí, incluso en eso se equivocan. El mundo árabe muchas veces no tiene fronteras.
quiero decir, no tiene fronteras porque consideran que su religión no tiene límites, ¿no? Entonces, más que sentirse en su país, están por encima. Y esta inmigración magrebí o marroquí... No, pero la española también. Bueno, la española, estos que conocemos como los charnegos, para ser aceptados y formar parte de este grupo, se convierten más separatistas que nadie. Recordad que el cordobés Montilla fue presidente de la Generalidad y que tuvo que dar clases en la intimidad en catalán, pues para aprender el catalán, porque no hablaba catalán. Y ese era el granito del Partido Socialista. En las generales el Partido Socialista Obrero Español arrasaba, y en cambio en las locales, en las autonómicas, que ganaban eran los corruptos de Convergencia. Está todo medido, pero ya cuando hablamos de una inmigración externa, de países externos, ahora ya no interesa una inmigración hispanoamericana, porque ellos te hablan de España, la madre patria, este concepto no les entra en la cabeza. ¿Y qué es lo que han hecho? Una inmigración musulmana, que han considerado que es mucho más fácil de integrar en las nuevas élites. Claro, es todo un contrasentido. Pues claro, contra esas costumbres del catalán profundo, nada más contrario que un musulmán. Con todo mi respeto, ¿no? Agustín Ramón Rodríguez, ¿es Cataluña una nación? Vamos a ver. Lo primero que se le ocurre a uno es que nación es un término muy polisémico, que puede significar muchas cosas. Porque en el Quijote te puedes encontrar, que es alguna de nuestra lengua, era de nación extremeño. ¿Eso significa que Extremadura es una nación en el sentido político? No. Cataluña no es una nación porque nunca ha tenido un Estado, porque nunca se ha comportado como Estado y porque además la composición de la población actual de Cataluña es cualquier cosa menos homogénea. Claro. Eso. Que es uno de los rasgos fundamentales que define. Claro. Y en cuanto al mapa político, pues es de los más delirantes que hay en España, autonomía por autonomía, porque no hay más que ver la inmensa cantidad de opciones que hay, e incluso dentro de las opciones no hay dos que piensen lo mismo. Pero entonces, desde luego, lo que recuerda los asuntos más cómicos, aunque terminan siendo trágicos, del siglo XIX, me estoy refiriendo a la cantonal, cuando aquí, considerando que hasta cada pueblo era sujeto de soberanía nacional, empezaron las independencias y hasta declarándose las guerras entre pueblos. Cartagena. Hasta que un señor que curiosamente fue el último presidente de la Primera República Española, don Emilio Castelar, tuvo que ponerse de acuerdo con el general Pavía para disolver el Parlamento republicano que acababa de ponerle, porque querían convertir a España en una especie de mosaico de 500.000 naciones. La nación de Villarriba y la nación de Villabajo. Por supuesto no tienen nada que ver. Eso es puro espíritu pueblerino español, que los del pueblo de al lado no saben cultivar la tierra, de virilidad dudosa, las mujeres de honra dudosa. Eso es tradicional en España. Toda la vida en España, y no es más que paletería de la peor y de la más baja estofa, que surgió por algo y que tal, que es una nación y porque no es una nación Lérida o Tarragona o Gerona, que o el Valle de Arán. Dice que Gerona es muy distinto de la cosmopolita Barcelona. ¿Dónde termina ese concepto? ¿Y por qué pararse ahí y no en Valencia? Porque, en virtud de ese concepto tan pedestre de las cosas, pues entonces tendríamos que ir municipio a municipio a ver quién tiene la mayoría, quién quiere ser independiente, quién no, y sobre todo que además, que me expliquen cómo es que desde que los reyes de España sean condes de Barcelona a que los colores de nuestra bandera sean los mismos de la señera, que por cierto nuestra bandera la diseñó Carlos III y era para la Armada. Para la Marina Mercante, tú ves la bandera de nacionalidad de la Marina Mercante española instituida por Carlos III de la señera, es exactamente lo mismo. Como la pretensión ridícula de que con una república se evita la corrupción.
pues pueden ir a muchos países del mundo donde son repúblicas y sin embargo ver el grado de corrupción que existe en muchos países escandinavos y europeos como Dinamarca, como Suecia, como Holanda. Son monarquías hundidas en la corrupción, el atraso, en la barbarie, no como repúblicas en África, sin ir más lejos, que son un modelo a seguir. O sea, es todo una cosa tan quijotesca que demuestra lo españolazos que son. Porque contacto con la realidad, ninguno. Y vuelvo a decir eso, tan españoles son que la mayor parte de la segunda parte del Quijote transcurre en Cataluña, que Don Quijote se pasa varios capítulos en Barcelona, que entra en Cataluña secuestrado por un bandido catalán, que lo vencen en la playa de la Barceloneta. Vamos, nunca han tenido nada que ver con el resto de España, está claro. Hasta en el Quijote está Cataluña. Fíjense que yo opino que la nación se va decantando con el transcurso del tiempo. Es decir, es una construcción relativamente espontánea. De tal manera que existe, es decir, cuando la comunidad que se siente nación percibe que lo es, la nación ya existe desde mucho tiempo antes. Es decir, la nación existe antes incluso de que la comunidad tome conciencia de que lo es. Bueno, por ejemplo... Y entonces, cuando una comunidad toma conciencia, no decide que quiere serlo, sino toma conciencia que lo es, la nación es un concepto indiscutible, porque ya existe de antiguo. ¿Estamos? Cuando tú tienes que discutir si algo es una nación o no lo es. No lo es. Es más, vosotros sabéis la famosa broma lingüística. ¿Cómo es posible que en un idioma como el castellano, que hace los gentilicios, construye los gentilicios de Francia, francés, de Portugal, portugués, de Inglaterra, inglés, en el caso de España, curiosamente, la palabra no sea españés, sino español? ¿A qué me suena a mí esa terminación? Caramba. Porque era la palabra importada de Francia que se refería a los vecinos del otro lado del Pirineo. ¿De dónde viene peseta, Dios mío? Peseta es un diminutivo de peso. De peso duro, que era la moneda, el real de A8, que era la moneda universal, era más que el dólar ahora. ¿Y desde cuándo en castellano el diminutivo de peso es peseta? Coño, que peseta es catalán puro. Es que el que creó esa nueva unidad fue un emigrante catalán, no sé cómo pasó la frontera, llamada Laureano Figueroa. Es que ahora nos van a contar que hemos tenido trayectorias distintas. Pero incluso eso forma... Ahora nos van a contar que hemos tenido trayectorias distintas. Es sencillamente ridículo. En Barcelona ya están muy orgullosos, conecto con Álvaro de Bazán, están muy orgullosos, y realmente es un monumento muy bonito, con las atarazanas, que era el sitio donde se construían las galeras, se construyeron parte de las galeras que lucharon en Lepanto, y donde además se conservaban durante el invierno, no navegaban, las tenían en seco. Bueno, consta que cuando se plantea la crisis con los otomanos en el siglo XVI, resultó que Cataluña estaba tan mal que apenas quedaban maestros artesanos para hacer las galeras. Y tuvieron que traer del País Vasco, de Cantabria y de Galicia, constructores, claro, con todas sus familias, para que pusieran otra vez en pie las atarazanas de Barcelona, porque estaban hundidas. Es que parece que han vivido siempre. Dice, hemos salido perdiendo con la Unión. Vamos a ver, lo primero que hacen los reyes católicos, tradicionales aliados, curiosamente Castilla, tradicional aliada de Francia contra Inglaterra en la guerra de los 100 años. ¿Qué es lo que hacen?
invertir las alianzas, hacerse enemigos de Francia. ¿De quién era enemigo Francia? Aragón. ¿Qué es lo que hace primero que hacen los reyes católicos en la unión de España? Recuperar el imperio de Aragón en el Mediterráneo. Italia, Sicilia, Cerdeña, el norte de África. Es que no sacaron ninguna ventaja. Los tercios y Gonzalo Fernández de Córdoba, ¿a dónde van? A recuperarle su imperio. El imperio que habían perdido ellos solos. Qué curioso. Qué curioso. Por eso nunca se cita. Solo se cita lo que no se paga. Y yo estoy convencido que es para la garantía de pescadores. Creo que hay dos responsables en esto. Y uno es un mal ancestral de España, el que no sabemos educar a los hijos. Y por evitar el mal rato de un cachete a tiempo, a los 10 años, te encuentras con que tu hijo es un consentido y termina en la cárcel. Fíjate que estrictamente, si nos paramos a pensar, Cataluña no pertenece a España. Será España la que pertenece a Cataluña. Me refiero a que Cataluña es una realidad que fundan Castilla y Aragón a través del lazo matrimonial de los reyes católicos, y son ellos los que construyen España. España pertenece tanto a Castilla como a Aragón y la fundan ellos. Cataluña no pertenece a España. España pertenece a Cataluña en cuanto a parte de Aragón. Sé que son fundamentales. Eso cuesta entender, ¿eh? Sí, Claro. Pero vamos a ver, ¿quiénes crean España? Castilla y Aragón. Evidentemente. Y en Aragón está ¿Quién es parte fundamental de Aragón? Cataluña. Pero fíjate, yo creo que ese concepto de nación del que antes habéis hablado, yo creo que ya lo tiene España antes de la Reconquista. Si no hubiese sido posible esa Reconquista. Pues incluso cuando se empieza la Reconquista, que dura 7 siglos y medio, se habla de expulsar. Se habla de expulsar al invasor, con lo cual yo creo que ya teníamos concepto de nación incluso antes de que formalmente lo fuéramos. Y eso es importante, ese detalle, porque hay una realidad nacional ya con Leovigildo. Hay una realidad nacional con Leovigildo. De todas maneras, hay una percepción, incluso muy anterior. Polibio, creo que era en la guerra ibérica, decía el tamaño de Hispania, antes llamada Iberia, es sorprendente para tratarse de un solo país. Fijaros bien lo que está diciendo. Para tratarse de un solo país. Es decir, adentro, que es lo que yo decía, que es que muchas veces los mismos protagonistas tardan más en tener conciencia de sí mismos y de la importancia de su comunidad o de la comunidad que forman, que incluso los foráneos, porque me estoy refiriendo al siglo, creo Polibio es del siglo I o II después de Cristo. Fijaros desde fuera cómo se ve. El tamaño de Hispania, antes llamada Iberia, es enorme, es sorprendentemente grande para tratarse de un solo país. Pero en el siglo I antes de Cristo, con Julio César, también ya te está hablando de Hispania, Y ya, yo creo que ya ese concepto, aunque posiblemente el que estaba aquí no lo sentía, pero sí desde fuera sí nos podían ver así, ¿no? Es milenario, quiero decir. O sea, que nosotros somos una unidad en nuestro destino histórico es una cosa milenaria. Hay entre otras muchas cosas. Fijaros que además siempre se habla de España en singular, referida a toda la península ibérica. Siempre se habla de España en singular, referida a toda, mientras que las Galías son 3, al menos. Hay otro detalle. La Galia toda está dividida. Muchas veces uno no se da cuenta de lo que es. Cuando en 1640 se separa Portugal, hay un manifiesto muy divertido de los restauradores portugueses que restauraban la monarquía portuguesa, que nos debería estar presente en nuestras mentes cuando se meten con Felipe IV, los rebeldes portugueses, porque se titula Rey de España, no siéndolo más que de parte.
En sentido estricto, tan españoles son los portugueses como los castellanos. Efectivamente, por eso no se podía llamar rey de los españoles. Y en sentido estricto, tan españoles son los catalanes como los de Murcia. Es más, una de las cosas, ya que nos ha dado por seguir modas y hablando de la mala educación, una de las cosas que tenía que estar directamente castigada por el Código Penal, si a una persona y cada vez más, el utilizar la palabra español como insulto, eso es xenofobia. Sí, sí lo es. Si para descalificar a una persona o algo se utiliza la palabra español, eso es delito de odio y delito de xenofobia. Sí, sí. Y tenía que estar durísimamente castigado. Lo mismo que otras expresiones igualmente tal. O sea, no acepto que nadie me insulte con lo que soy. José Vicente Almela, ¿es España una nación de naciones? Es una pregunta complicada. Yo creo que de alguna forma sí, aunque seguramente no estaréis de acuerdo vosotros. Yo creo que de alguna forma sí. España es, eso lo has dicho antes, el fruto de la unión de Castilla y Aragón. Pero Castilla y Aragón fueron dos reinos absolutamente distintos. Y el rey de España siempre era el rey de Castilla. O sea, los reyes austrias eran reyes de Castilla. Y luego tenían los dos reinos, como eran Nápoles, y era Flandes, y era Aragón. Y eso yo creo está impreso en la conciencia de estos separatistas, ¿no? De que de alguna forma, tú lo has dicho antes, Castilla es un referente que no les gusta, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que comprenderlo y no sé cómo se soluciona. No sé, pero el problema está ahí. Y aunque me ha corregido Agustín de que Cataluña no se quería independizar, yo creo que Cataluña sí se ha querido separar, por lo menos 6 veces en la historia. Eso no lo ha hecho ninguna región de España. El problema vasco no tiene nada que ver con el problema catalán. El problema catalán es desde el siglo XV viene arrastrándose. Sin embargo, el problema vasco es un invento Sabino Arana del siglo XX. Con lo cual, yo creo que el problema catalán lo tenemos, no basta con despreciarlo y decir, bueno, es que estos tíos no se dan cuenta y tal. Es un problema demasiado largo. Y como decía Ortega, el problema catalán no se puede solucionar, solo se puede conllevar. Y a lo mejor tenía razón, porque yo no sé cuál es la solución del problema catalán. Sinceramente no lo sé. Hay desde mi punto de vista, hay dos formas de enfocar la nación. Uno desde un punto de vista más espiritual, un poco más abstracto, que es definir la nación como aquella comunidad en la que los individuos que la componen desarrollan lazos de pertenencia e identidad basado en que disponen de un idioma, comparten un idioma que es común, comparten una historia, una trayectoria, unos lazos sanguíneos y familiares, en tanto en cuanto que todos procedemos pues de unos mismos habitantes, comparten un territorio, comparten religión, cultura. Hay mucho de Cataluña en lo que estás diciendo, ¿eh? Claro, un momentito. Religión, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de elementos que le hacen sentirse como una unidad distinta a otras comunidades y que otras comunidades aprecian, desde su punto de vista, aprecian a esta comunidad como una unidad. Claro, el sentirse así identificado le hace sentirse además dueños de su destino, claro, con capacidad de tomar sus propias decisiones sin darle cuenta a nadie, lo que implica la soberanía, y con capacidad para organizar sus intereses, de dotarse de una estructura funcional, orgánica, que es el Estado. Pero fíjate, yo creo que ahí nos estamos desviando. Este es el concepto. Sí. Este es el concepto, digamos, más general o más tal. Ahora, vamos a ver. La nación como tal es un concepto jurídico-político que nace en el siglo XIX y nace fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa. Y ahí es a lo que me quiero referir, a lo que tú has dicho. ¿Qué nación se forma? Pues existiendo esa comunidad que comparte tantas cosas como acabo de decir, resulta que nos encontramos que en el antiguo régimen
está dividido en reinos, señoríos, territorios, etcétera, 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 con fronteras interiores, con legislaciones diversas, con órganos administrativos, o sea, un verdadero caos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la nación lo que pretende es integrar a todos los que pueden formar una comunidad homogénea, integrarla de manera que generosamente todos comparten lo que son con el resto. Pero fíjate, y se superan lo que son los reinos, esos territorios y esos tal. Por eso volver ahora a referirnos a los territorios es desantar el camino de la nación. Pero yo no creo que España sea una nación de naciones. Siempre se ha hablado de las Españas, pero las Españas, porque mucho de lo que estamos hablando aquí, eso no te conforma una nación, eso es una tribu también. Es decir, tú vas a una aldea de Galicia y no te hablan el gallego que te hablan a 25 kilómetros y tienen sus costumbres propias, su cocina propia y su dialecto propio, pero eso no es una nación, eso es una tribu o llámalo una aldea. Es decir, podemos hablar de las Españas, pero como España y como nación solo hay una. Estos son distintas peculiaridades que por supuesto hay que respetar, pero eso no conforma una nación desde mi punto de vista. Nos vamos a ir un momentito a publicidad y quiero escuchar a la vuelta la opinión de Agustín, ¿de acuerdo? La editorial Secotia es un proyecto de desarrollo cultural cuyo objetivo principal es la defensa y dignidad del ser humano. Opinión y ensayo, reflejos de actualidad, biblioteca de historia, narrativa con valores, ensayo religioso, colecciones que dan un aire de vida a tu biblioteca. La editorial Secotia es garantía de altos valores. Suscríbete gratuitamente a sus boletines de Vive Secotia en secotia.com. ¿Quieres jugar al golf y ser socio de un club de golf? Es el momento. Llámanos al 91 630 0820. Ven al nuevo Club de Golf de Madrid, en Las Matas. www.ncgm.es. Nuevo Club de Golf de Madrid. Conoce nuestras instalaciones y nuestra escuela. Organizamos tu torneo con las mejores ofertas. Tienes toda la información y las tarifas en nuestra web www.ncgm.es o llámanos al 91 630 0820. Nuevo Club de Golf de Madrid. Mucho más que golf. Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 1770. Fabricom. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior. Todos los ciclos sanitarios e informáticos a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid. Tú escoges modalidad presencial o a distancia. Llámanos al 682-204-358. Síguenos en Facebook y Twitter. Centro de Estudios Profesionales TR 2012, Calidad Educativa. Estamos de vuelta, queridos amigos, y tal y como había prometido antes de la pausa, le vamos a hacer la misma pregunta a Agustín Ramón Rodríguez. ¿Es España una nación de naciones? Bueno, me parece que eso es como muchas de estas formulaciones aparentemente inteligentes que al final no dice nada. Que en España hay grandes diferencias culturales, climáticas, etcétera, etcétera, entre una región y otras, es evidente. Pero que llevamos compartiendo el mismo destino y que somos el país más viejo de Europa, también. ¿O es que en Cataluña no hubo reconquista? Por ejemplo, que es una de las cosas que ha marcado
¿O es que no fue Colón a Barcelona cuando volvió de América? ¿Es que han llevado una existencia paralela? ¿Los romanos no entraron en España por el mismo sitio? Curiosamente los romanos, que eran gente muy práctica y que tenían un golpe de vista. Todavía mis amigos ingenieros dicen que algunos trazados de las vías romanas son inmejorables. Es curioso que no pusieran ninguna frontera distinta entre Cataluña y el resto de España, y que lo trataran igual, y que no hicieran ninguna referencia a ese supuesto carácter inmemorial. Yo creo que España no es una nación de naciones. Yo lo que creo que en España ha habido mucha tendencia, por falta de una educación sistemática. Francia es un país mucho más diverso que España, salvo que desde un primer momento los jacobinos impusieron un modelo único de enseñanza y de lengua en el país. En Francia tienen vascos, pero no se enseña vasco en la escuela pública. En Francia tienen catalanes, pero no se enseña catalán. Ni la lengua de IC ni la de OC. Todos son franceses. Y todos asumen una cultura y un Estado común. Francia, en 1659, cuando Cataluña vuelve al redil, no ocupaba ni una... Había como una tercera parte del territorio de la actual Francia que no pertenecía a Francia. Todo lo que pertenecía al imperio, la Borgoña, Niza, medio Flandes, cada pertenecía a Francia. Alemania, cuando Napoleón la reorganiza, eran 340 estados, entre ciudades principescas, arzobispales, reinos, condados, ducados. Somos la nación más vieja de Europa. Que hay diferencia entre nosotros, evidente. Las hay hasta en Bélgica, un país muy pequeñito. Hay unos belgas de la costa y otros belgas del interior. Hay unos belgas francófonos y otros flamencos. Y que ahora, en el siglo XXI, vamos a redescubrir otra vez los estados étnicos cuando estamos construyendo Europa, cuando estamos hablando de un gobierno europeo, cuando estamos hablando de leyes europeas. Vamos a echar no un paso atrás, sino varios pasos atrás, y vamos a volver a los estados étnicos. Me parece una absoluta insensatez. Me parece una absoluta insensatez que además no tiene ningún reflejo en la historia, salvo muy reciente, y porque incluso el estatuto que proclamó Companys en el 34 contra los fascistas españolistas de la Segunda República, que por lo visto también eran fascistas, él hablaba de una república federal, que siempre equivoca la palabra. Eso no es federal, es confederal. Por cierto, hablando de confederal, que ese es el título que les convendría, es decir, la plena autodeterminación. Hubo otro conocido en este país donde se ignoran tantas cosas. Hubo un señor que es el arquetipo de la democracia, de los derechos humanos y de lo que hay, y el modelo de los presidentes de Estados Unidos de América, que reaccionó de una manera muy dura cuando los parlamentos democráticos de los estados del sur de los Estados Unidos se autodeterminaron y abandonaron la Unión. Lincoln. Lincoln dijo que aunque en el sur, en cada estado había un parlamento, y aunque eran democráticos y estaban votados democráticamente, cuando esos decidieron, aparte del problema de la esclavitud, que eso fue muy posterior, cuando estos estados decidieron que se podían ir de la Unión, Lincoln tomó la decisión que tomó. Solo al tercer año de guerra abrió la esclavitud, por cierto. Sí, para decantar la guerra a su favor, nada más. El problema era que el sur se separaba. Y en todos los estados del sur había parlamentos democráticamente elegidos que decidieron que se separaban. Pero que Virginia no pertenecía a Estados Unidos. De lo cual deduzco que Lincoln era un personaje muy distinto de lo que es ahí su estado. Bueno, José Vicente preguntaba... O una cosa o la otra. ¿Qué hacemos ahora, no?
Y desgraciadamente en Europa lo que hemos estado viendo, por una estrategia para mi gusto equivocada, no hay más que ver un mapa de Europa de hace 30 años y lo que es ahora Europa, donde han surgido decenas de países absolutamente inviables y de tal. Por seguir una estrategia determinada, ellos sabrán lo que han hecho. Y de lo que se han aprovechado algunos aquí en su propio beneficio. Si eso creen que va en beneficio de Cataluña o que va en beneficio de España, de verdad, yo les recomendaría. Javier García Isa, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver, preguntaba José Vicente que qué hacemos llegados a este punto. Lo que hacemos primero es reconocer la enfermedad y existe una enfermedad. Y existe una enfermedad a la que se le ha tratado mal y no se ha sabido atajar. Lo que no podemos es seguir persistiendo en el error. Los últimos 40 años, donde España desaparece de Cataluña, literalmente desaparece de la Cataluña, y le deja la educación a los que son ahora los secesionistas, a ese nacionalismo, y lo que era un hecho diferencial que todos tenemos, pero es que hay hecho diferencial entre Cercedilla y Guadarrama, entre Los Molinos y Guadarrama o Cercedilla. Es decir, cualquier pueblo de España, lo hemos comentado fuera de micrófono, tiene peculiaridades, incluso se lleva mal con el pueblo de al lado. ¿Qué hacemos con el Valle de Arán? El Valle de Arán no desea estar en una Cataluña independiente. Es decir, el secesionismo además tiene otro problema, es su ambición ilimitada. Después, en una hipotética que no va a suceder, querrían Valencia. Claro que querrían Valencia. Y también dirían que un abuelo de Rafael de Casanova pues era de Mallorca, y también queremos Mallorca. O nos vamos inventando así sucesivamente, ¿no? Hasta que al final España entera se convierte en una colonia de los secesionistas catalanes, que no de los catalanes. Entre otras cosas, mi abuela era catalana. A lo que voy, hay una solución muy sencilla. Primero, reconocer el error, reconocer la enfermedad, y segundo, curarla. Curarla no es como ha sucedido hasta ahora, donde España ha desaparecido de la Cataluña. Lo que hace falta es más España en Cataluña. Más España en Cataluña. Recuperando, para empezar, las dos generaciones perdidas que han nacido y han crecido en el odio a España. Esta semana oí una declaración de una mujer en la manifestación del 11 de es que estamos oprimidos. Y si uno le pregunta ¿en qué está usted oprimido? Usted no puede hablar su lengua, usted no puede vestir como le da la gana. El que está oprimido ahí es el español catalán, que no se le deja hablar su idioma, no se le deja educar a sus hijos en el español, no se le deja rotular su negocio. Lo que hay que hacer es revertir la situación, por muy dolorosa que sea, porque y no hablo de violencia, hablo de aplicar la autoridad, y de aplicar la autoridad se aplica o por las buenas o por la fuerza, pero como si a usted le pone una multa, o a usted, si usted no la paga, habrá que aplicar la fuerza del Estado, de la ley. Solo hace falta una medida: más España en Cataluña, más España en Cataluña y más España en Cataluña. Pero igual que hablo en Cataluña, porque ahora vamos a empezar a tener problemas regionales por toda España, y ya no va a haber un problema, como diría yo, basado en un hecho histórico. Eso va a ser hasta lo de menos. Hemos comentado cómo hay comunidades autónomas que prefieren tirar el agua al mar antes de dársela al vecino, a otro español, porque este sistema ha generado desigualdades entre los propios españoles. Este sistema, además de inmoral, es insostenible. Digo que es inmoral porque genera, si usted tiene una enfermedad en Galicia y va de vacaciones al sur, resulta que no le vale el aparato que le han recomendado ni las medicinas que le manda su comunidad autónoma, y tiene que cambiar. Esto genera insolidaridad entre los propios españoles, y está generando españoles de primera y españoles de segunda. Cuando el Partido Socialista ha dicho que hay que hacer una cumbre para modernizar el Estado autonómico, lo que me temo es que va a ser en el sentido de seguir ahondando y persistiendo en el error. Y el error hay que cortarlo. Hasta ahora, estos 45 años, estos 42 años, hay un error gravísimo que ha tenido la transición, que no la pongo en duda. Pero el problema ha sido el modelo autonómico. Hay que reconocer que ha sido un fracaso, que el modelo autonómico está generando en España, va a hacer de España un Estado fallido. Y esto, mientras no reconozcamos esto, yo creo que estamos muy equivocados. Hay que reconocer cuál es la enfermedad que tiene este país. Y este país es el modelo autonómico. José Vicente Almela tenía alguna matización sobre la diversidad, digamos, y sobre ese concepto de nación de naciones, ¿verdad? Bueno, yo lo que he querido expresar es que la nación, tú lo has dicho muy bien antes, lo importante es sentir la nación. O sea, la nación es un sentimiento. Al final, un Estado es otra cosa, pero una nación es un sentimiento, fundamentalmente. Y yo creo que esos catalanes que tienen ese sentimiento, pues es muy difícil convencerles, porque decía Javier, es que hay más españoles, más España en Cataluña. Bueno, bien, pero eso cómo se hace. Eso cómo se hace, porque no es fácil. Como se ha hecho lo contrario. No es fácil. Como se ha hecho lo contrario. Perdón. Si hablamos de sentimientos, se acaba la conversación. No, pues no, claro que son sentimientos. Montones de personas que tienen sentimientos muy dispares.
No, pero de nación no, Agustín. Muchos de los cuales las leyes condenan y castigan. Sí, yo no digo que no se les castiga a un los sentimiento independentistas. no es nada. O sea, yo me puedo sentir el hombre más inteligente del mundo. Eso no va a ningún lado, ni tiene ningún peso. No tendrá peso, pero ahí está Ni tiene Cataluña. ningún peso. Pues yo me puedo sentir el hombre más rubio del mundo. ¿Y qué? O sea, a mí que no me hablen de sentimientos. Perdón. Y cuando hablamos de sentimientos, yo tenía 20 años cuando murió Franco. Y andaba metido en política como todo el mundo. Me asombra ver que la sociedad catalana, con unas competencias que envidiarían los estados federales alemanes, está mucho más enfadada después de toda una serie de concesiones y de auténticos regalos del resto de España para que se encontraran bien. Están mucho más enfadados ahora que en 1975. Sí. Eso es una realidad. Eso es como han pagado la generosidad del resto de España para entender su peculiar idiosincrasia, cultura, lengua y tradiciones. Pero, Agustín, después de 42 años son muy malos, de ¿y qué? continuas ¿Qué hacemos? concesiones en todos los sentidos. En todos los sentidos, resulta que están muchísimo más enfadados que al principio. Y recuerdo que el primer presidente de la Generalitat era un señor de Esquerra Republicana de Cataluña, amiguísimo del rey y moderadísimo. Desde entonces, por lo visto, la persecución contra Cataluña y todo lo que significa catalanidad ha sido tan enorme que solo así me explico que estén ahora como estén, de enfadados y de rebotados. Porque es que de verdad ha sido, vamos, hasta ayer mismo han tenido a Franco, al conde duque de Olivares y al duque de Berlín. De todas maneras, yo creo que es muy legítimo que cualquiera, en cualquier punto de España, sienta lo que crea pertinente. Yo creo que es legítimo, y creo que es muy legítimo que cualquiera se sienta independentista. Lo que no es legítimo es que no cumpla la ley. Claro. No, pero yo Lo que no es legítimo es que todos tengamos que correr a facilitar que ese sentimiento vamos a ver. se materialice. Preguntaba José Vicente, con buen criterio, ¿qué hacemos ahora? Es que lo mismo que se ha hecho, esa dejar de funciones y volverla a recuperar. Agustín ha dado en el clavo. Es decir, el catalán de ahora, con todas las prebendas que ha tenido, hablo del gobierno catalán, no los catalanes de aquí, ¿no? Que muchas veces confundimos independentista catalán con pueblo catalán y les damos una categoría que no se merecen. El secesionismo catalán ha ido ganando y ahora se siente más oprimido que efectivamente se sentía en el franquismo. Ese sentimiento de ahora no existía en el año 70 ni 75. Ese sentimiento que ahora nos han hecho caer. ¿Por qué? Porque España desapareció. Lo que tiene que hacer España es volver ahí. Porque ese sentimiento inventado, esas generaciones nacidas en el odio y en la mentira. Ustedes lo han comentado en esta mesa. Como un cordobés que llega ahí, es que yo me siento súper... Tú dime, ¿qué represión o quién ha oprimido a ese cordobés que ahora vive en Barcelona? Es que estoy oprimido, soy separatista, porque amo la nación catalana. No tiene ni puta idea, compañero, la expresión de qué es Cataluña ni de dónde vive. Cierto. Por eso digo, entonces, eso es lo que hay que volver a recuperar. Esto se recupera con educación y con España, y recuperando las competencias que nunca se debieron perder. Pero no solo en Cataluña, hablo en otras zonas de España. Esa es la clave. Si hemos llegado a este punto por la mentira, pues hay que revertir esa mentira. Lo que no vale es decir, bueno, vamos a dejarles, porque no, hay que combatir esa mentira. Y ojalá pudiera ser siempre por la buena y mediante el convencimiento, de tal manera que esos sentimientos pudieran modificarse naturalmente, no mediante imposición ni cosas semejantes. Hombre, lo que sí hay que imponer es el cumplimiento de la ley. Por supuesto. Eso hay que imponerlo, siempre. Y es un verdadero delito hacer dejación de autoridad en ese sentido. Pero no incumpliendo la ley. Pero no vendemos. Hace unos años, y tú eres de Valencia, el sentimiento de... No hablo de un sentimiento diferenciado, es que todos los españoles lo tenemos, todos cada uno en cierta manera. Mi abuelo es navarro por la otra parte, uno se siente pues mal de su tierra, todos estamos pero en Valencia está pasando exactamente lo mismo. Ese sentimiento independentista valenciano
era absolutamente residual y ahora resulta que empieza a ser mayoritario. Es que están en las instituciones. Valencia es distinto. Bueno, es distinto. No tiene nada que ver. Es distinto, pero si comparas la Valencia de ahora con la de hace 25 años, uno puede llegar a pensar, es que hay Compromís, que es un movimiento claramente independentista y que está gobernando en grandes ciudades. Los hay, pero muy minoritario. Pero era muy minoritario hace 25 años, ya no es tan minoritario, es que están en las instituciones. Claro, ¿y por qué? Porque el Estado español también ha hecho, además de que lo ha hecho mal, metiendo mano en la caja, ha hecho dejadera de funciones también en Valencia. Claro. Y en Mallorca o en las Islas Baleares, más conservador que eran las Islas Baleares, y ahora empiezan a hacer ese sentimiento independentista balear, que alguien me lo pregunte. Bueno, pero el problema catalán va por otro camino. No, va por otro camino. No compares. Pero al fin y al cabo, ojo, ese que va por otro camino, decíamos lo mismo de Cataluña hace 20 años. Tú sabes lo que decía Espartero. Decía que Cataluña, Barcelona hay que bombardearla por lo menos una vez cada 40 años. Eso era la... Bueno, les recuerdo a ustedes que Esquerra Republicana de Cataluña tenía 2 representantes. Y era una fuerza absolutamente residual. Y ahora las últimas encuestas eran entre un 35 y un 40% de voto. Y era una fuerza marginal hace 25 años. Yo lo que digo es que, de verdad, ese cuento de Disneylandia que cuenta los separatistas de que de repente Cataluña va a ser la joya de Europa, ¿se lo creen? Incluso suponiendo que Cataluña fuera la joya de Europa, ¿no se les ocurre pensar el efecto que eso podría tener en el resto de España? No se les ocurre. Tampoco, no es un problema. Particularmente diré que todas las cosas tienen un límite, que se ha estado ofreciendo. Eso creo que para mí los socialistas se están equivocando de medio a medio, porque, insisto, durante 42 años le hemos dado las mayores competencias posibles a Cataluña. No me extraña que se hable del ejército, porque es lo único que realmente les queda. La moneda ya es europea, si no, también pedirían una moneda propia. Y entonces, quiero decir, está bien la estafa. Sí. No, suena a un móvil que yo creo que es nuestro amigo José Vicente, ¿eh? Es el auténtico director, ¿eh? Pero particularmente me siento estafado. Durante 42 años no han dejado de dar la lata diciendo que así estarían más cómodo y tal, y lo único que ha servido ha sido para preparar, para allanar ese camino a la independencia. Sí. No quiero volver a saber nada de nadie que me ha estado estafando 42 años. Nadie me asegura que el próximo pacto no será otro paso más para repetir la estafa. Llevan 42 años haciéndolo. Para mí, moralmente, ya que hablabas de sentimientos, te lo digo como sentimiento, porque yo era de los que pensaba que las autonomías eran una buena idea. ¿Por qué, perdón? De que pensaba que las autonomías eran una buena idea. Bueno, y después de 42 años me han demostrado de que las buenas intenciones no van a ningún lado. Y el caso de Cataluña... Pero es que las ideas son buenas o malas según se aplican. Es sintomático. Y ahora con Zapatero le sacaron un nuevo estatuto. Con eso ya se da por satisfecho. Pues tampoco. Y ahora firmarán con Rajoy lo que sea y tampoco les parecerá bastante. Y por supuesto no asumirán su parte de la deuda. No, y además la tendremos que regalar e indemnizarles porque se van. Y además pedirles perdón. Y además... Sí. Mira, las cosas tienen un límite. O sea, uno puede ser muy ingenuo, muy confiado y confiar en la buena voluntad de la gente, pero cuando ya hay tantísimos años que lo llevan haciendo, cuando para ellos español es un insulto. Yo que tengo familia en Barcelona y en el País Vasco, lo hemos ocurre. O sea, no lo admito. Y esa gente para mí no tiene otro tratamiento que lo que no han tenido hasta ahora ha sido la firmeza. La firmeza de decir, mire, esta es la ley. Usted puede opinar sobre la ley, lo que no puede hacer es incumplirla. ¿Sabe? Puede opinar sobre la ley, está en su pleno derecho, pero no incumplirla. Bueno, y eso es lo que se va a hacer. Y si la incumple, aténgase a las consecuencias. Aplicar la ley.
Ya, pero yo creo que es un poco tarde. Una ley, por cierto, que votamos todos los españoles y que también ganó en Cataluña, pero por lo visto los referéndums solo nos interesan si nos dan la razón a quienes nos convocamos. El referéndum del 78 parece ser que no interesó, pero también digo una cosa, que el gobierno esté parapetado de estar de tribunales, sentencias, ahora es un poco tarde, sobre todo con tribunales que no reconocen el independentismo catalán, que ese va a ser otro problema, porque no reconocen las sentencias, con lo cual, nos guste o no, el gobierno de España tendrá que aplicar la fuerza que le da el gobernar y la fuerza del Estado. La tendrá que aplicar si quiere hacer cumplir la ley, si no al tiempo, y si no, no se cumplirá la ley, Cataluña será independiente. Solo hay esas dos posibilidades. Sí, hay que cumplirla. Ahora, aplicar la fuerza no es fácil, Ya, no, y es muy delicado. De hecho, no, Y tiene es muy la delicado. obligación. Es muy delicado. Muy delicado, no es fácil meter allí los tanques. No, pero el ejercicio de la autoridad, de la legítima autoridad, con toda la fuerza y con todo el peso que tiene, incluso del uso de la coerción, eso es obligado. Vamos